El retrovisor, con Santiago Martínez. Hoy en el retrovisor analizamos los cambios en el mercado automovilístico español. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la industria española, productora de vehículos de turismo, que se caracteriza por haber pasado por distintas fases, una que se centra o que empieza en la década de los 70. ¿Qué ocurría por aquel entonces? Bueno, pues básicamente, por resumir bastante, lo que sucedía a lo largo de la década de los 70 es que el mercado estaba prácticamente cerrado y prácticamente solo vendían los 5 fabricantes que estaban asentados aquí en España, que eran SEAT, Fasa Renault, Citroën, Chrysler España, que es lo que había sido Barreiros en su día, que nos toca muy de cerca porque era orensano, y finalmente Ford, que es la última empresa que llega a mediados de la década. Entonces, efectivamente, hasta finales de los años 70, las importaciones de vehículos prácticamente están a un nivel mínimo, porque España había apostado, el régimen había apostado por una cierta autarquía y por defender los intereses de los fabricantes que estaban aquí asentados. Pero por otra parte, eran empresas que estaban vinculadas técnicamente a empresas matrices con tecnología extranjera. O sea que había un proteccionismo férreo. La idea era que se consumieran o se compraran los coches que se producían en España. Nosotros en España sí exportábamos, pero no importábamos. Claro, era una cosa muy curiosa. Por ejemplo, tengo datos del año 79 en el que se exporta un 40% de los coches que se fabrican aquí, pero sin embargo se importan un 2%. Entonces el mercado era realmente atípico en aquella época. Prácticamente estaba blindado ante la llegada de turismos foráneos y, sin embargo, España empieza a exportar mucho, sobre todo con la llegada de Ford, que prácticamente destina buena parte de la producción, en torno a un 70%, hacia otros mercados. Y esa es un poco la tendencia a seguir en lo sucesivo y lo que a día de hoy se mantiene. España es un gran exportador de coches. Y aunque curiosamente desde hace 30 años, desde el año 93, los coches importados superan a los de fabricación nacional. O sea, es una cosa también muy curiosa. ¿Cómo conseguían en aquel entonces ese freno a las importaciones? Podemos comentar como curiosidad que los coches que en aquel momento, en aquellos años, llegaban de fuera a España, la mayoría eran de diplomáticos o de emigrantes. Sí, era una fuente natural. O sea, los coches, es muy típico ver en las concentraciones pues el típico Mercedes con matrícula de Canarias, ¿no? Porque realmente había como unas zonas francas, Canarias, Ceuta y Melilla, ¿no? Que tenían un tratamiento fiscal distinto, pero a la propia península prácticamente solo llegaban coches pues de emigrantes retornados o de gente que tuviese mucho dinero y contactos, porque había que conseguir una licencia de importación y pagar probablemente entre 2 veces y 3 veces el valor del coche en origen. Entonces eso era un freno enorme. Y además que los turismos que llegaban, digamos, no por la vía de gente que los traía de otros países, gente que retornaba a España, sino empresas que realmente vendían en nuestro país, lo hacían de una manera testimonial, porque había algo, aparte de los aranceles, que eran prohibitivos, los coches se traían bajo cupos, es decir, había una partida presupuestaria y cuando se acababa pues no se podían traer más. Entonces, claro, hablamos por eso de esas cifras tan bajas, incluso a finales de los 70. Estamos hablando de un 2% de coches que se matriculan extranjeros a finales de esa década. Por lo tanto, en la década de los 70 tenemos ese mercado fuertemente proteccionista, basado en esos cupos y aranceles. ¿Cuándo empiezan a cambiar las cosas? Pues realmente la situación empieza a cambiar a finales de la década. Concretamente en el año 79 se publica lo que se conoce como el Plan de Reestructuración del Sector de la Automoción. También se conoce como Plan Sagún, porque fue el ministro que lo impulsó, aunque después no lo llegó a desarrollar. Entonces, digamos que a finales de los 70 era más o menos inminente que España entrase en la Comunidad Económica Europea
y pues claro, la situación era insostenible, el exportar tanto y sin embargo estar el mercado blindado hacia los productos de fuera. Entonces la situación empieza a cambiar, como digo, a mediados del 79, cuando se decreta el Plan Sagún, y el espíritu un poco de la ley es fabricar coches económicos, que las marcas que producen en España reduzcan los modelos que producían hasta entonces. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, SEAT, a finales de los 70, fabrica nada menos que 9 modelos. Entonces, digamos que eso era inviable. La idea era seguir los pasos de Ford. Ford simplemente, cuando llega aquí a España en el año 76, empieza a fabricar el Ford Fiesta, y es el único producto que de momento, que en un inicio fabrica, con lo cual la productividad es altísima porque solo fabrican un modelo. Entonces ese es el modelo que se trata de imponer con el Plan Sagún. ¿Cómo era cómo era la realidad de esos fabricantes nacionales del mercado interior que en aquel momento teníamos en España? Pues básicamente lo que hacían es fabricar coches que ya se hacían en otros sitios. SEAT dependía todavía de Fiat. En el caso de Renault y Citroën, pues era una dependencia sobre todo técnica de las matrices francesas. Chrysler pues también fabricaba modelos de otras procedencias, tanto como inicialmente como Simca, como después los Doge. Y en el caso de Ford, ya te digo, era un caso especial porque se diseñó un coche que fue el Fiesta a medida de la fabricación española, y fundamentalmente lo que hay que recalcar es que los modelos que se fabricaban aquí prácticamente eran un calco de los que llegaban de otros países, ¿no? Bueno, hay por lo tanto 5 empresas que se reparten, todo el pastel, ¿no? Que tienen ahí un oligopolio. Estoy viendo como curiosidad que el coche más vendido en el año 79 era el Ford Fiesta. Pues sí, Ford realmente, como digo, empieza a fabricar en el año 76, pero en aquel año, durante muchos años, durante 6 años consecutivos, el 127 fue el coche más vendido en nuestro mercado, pero en ese año 79 el Fiesta logra desbancar a todo un líder, a todo un bestseller de la época como era el 127. Pero como digo, prácticamente la producción del Fiesta se destinaba a otros mercados, fundamentalmente del sur de Europa. De hecho, había una cláusula cuando llega fuera a España por el que no podía vender más del 10% de las matriculaciones que se producían el año anterior. Entonces, de alguna manera, Ford estaba obligada prácticamente a vender buena parte de su producción afuera. Bueno, pues hasta ese año 79 las cosas marchaban así en España, digamos que iban bien, pero de repente la situación empieza a complicarse, ¿no? Llega una galopante inflación, ahora que estamos hablando tanto de la inflación y del IPC, en aquel entonces, en el año 79, era del 15,6%, y eso ¿cómo influía en el sector del automóvil? Pues influía un poco de manera desigual. Como digo, en el caso de SEAT, como comentaba antes, era una marca pues la que estaba peor preparada para estas nuevas circunstancias, ¿no? Para esa transición hacia la entrada de la comunidad de España en la Comunidad Europea, y por tanto hacia la liberalización del mercado, ¿no? El tema de SEAT era complejo porque empezaban a acumularse los stocks. Por primera vez en los 70 empezaba a haber pérdidas muy graves, y con la consecuente también pérdida de imagen por parte de la marca, ¿no? Ya digo que el modelo a seguir es Ford, y daré un dato. Mira, para que os hagáis una idea, la producción de SEAT por trabajador año es de 12 coches y la de Ford 21 coches por trabajador año. Entonces, como digo, la idea que después finalmente se impuso es que España tenía que fabricar modelos económicos, modelos de una gama más o menos baja o media, y prácticamente destinar eso al mercado exterior, y a cambio poder importar esos coches que se dejaban de hacer, esos coches de otros segmentos que no era rentable fabricar. Bueno, llegamos por lo tanto al final de la década de los 70, y es en ese momento, ¿verdad?, cuando el gobierno ve la necesidad de que las cosas deben de cambiar. Sí, es, como digo, el momento en el que se implanta el Plan Sagún, y
poco a poco, pues los fabricantes empiezan a vender a cuentagotas, los fabricantes extranjeros, sus modelos. Y como dato curioso es que hasta mediados de 1980 en las listas de precios de las revistas especializadas, como podían ser Velocidad o Autopista, no aparecen los precios, pues por ejemplo, de un Opel o de un BMW o de un Mercedes. Hasta ese momento solo aparecían los precios de los coches que fabricaban esos famosos 5 fabricantes, ¿no? Y poco a poco las cosas comienzan a cambiar, los aranceles cada vez son más reducidos, se suprime los cupos de importación de los que hablaba antes, es decir, ya no hay una limitación de traer X unidades o X dinero trasladable a un número de coches, y poco a poco el mercado se va normalizando hacia lo que conocemos ahora. Y como digo, el punto, digamos, de inflexión es el año 93, en el que por primera vez los coches importados superan a los de fabricación nacional con un 57%, ¿no? Entonces es un dato que nos permite ver esa evolución. Desde el año 79 era un 2% hasta un 57% en una década, en prácticamente 15 años, ¿no? Entonces es muy curiosa esta evolución. Muchas veces es algo bastante desconocido, porque bueno, a mucha gente le sorprende pues eso, ver fotos antiguas donde el parque móvil pues prácticamente era sota caballo rey, ¿no? Claro, todo el mundo tenía los mismos coches porque se desconoce que en realidad no había posibilidad de tener otros. Claro, es que como digo eso, tenías que tener muchos posibles, ¿no? Que se decía entonces, y después tener contactos en algún sitio en las altas esferas para conseguir lo que se llamaba una licencia de importación. A título anecdótico también diré que muchos coches llegaban a través de los salones, a través de las ferias automovilísticas que se hacían, ¿no? Los fabricantes pues traían coches para exponer, quizás traían un poco más de la cuenta para después esos coches venderlos, porque claro, era toda una odisea que pudieran entrar en España, poder traer coches a España en aquella época, ¿no? Porque bueno, pues España protegía, como digo, intereses de una serie de fabricantes que por otra parte tampoco eran desde luego no eran españoles a nivel técnico. Sí que es cierto que accionarialmente pues tenían una parte, en alguno de los casos, pues una parte del accionariado era español, pero fundamentalmente la tecnología era extranjera. Pues si te parece, Santiago, la próxima semana seguimos avanzando en esta evolución del mercado automovilístico una vez ya que se liberaliza el mercado en España. Pues muchísimas gracias. A vosotros, gracias. El retrovisor, con Santiago Martínez.